Bienvenidos sean a un nuevo video del lenguaje de programación de C Sharp. En este espacio estaremos viendo, hablando un poco sobre los patrones de diseño. En esta ocasión solo hablaremos de tres patrones de diseño y estos son el patrón Singleton, el Factory y el patrón Prototype. Sin más que hablar, comencemos. Empecemos dando una definición de lo que es el Singleton. El Singleton es un patrón de diseño creacional que garantiza que tan solo exista un objeto de su tipo y proporciona un único punto de acceso a él para cualquier otro código. Entonces, el patrón Singleton está diseñado para restringir la creación de una clase a una sola instancia. Este patrón se usa en un escenario donde tiene sentido tener una sola cosa de algo, como por ejemplo en esta aplicación que yo tengo aquí, estoy modelando eh, una aplicación de registros de un centro educativo. Por ejemplo, un centro educativo solamente tiene un director, por lo que si yo registro un director, yo no quisiera que si yo vaya a crear otro director por error o algo, se me cree otro director. Yo quiero que el primer director que yo registré, que es el director del centro educativo, se me quede registrado sin importar qué. Entonces, para resolver este problema, simplemente debemos crear una instancia del tipo de la clase privada y estática. En este caso, mi clase es director. Luego, a través de un método constructor privado, estos son los valores, le pasamos esos valores por parámetro. Y para acceder a este método constructor, hacemos este método público y estático del tipo de la clase. Y aquí ya tenemos nuestro singleton realizado. Nos dice que si esta instancia es nula, entonces que retorne un nuevo director. De lo contrario, va a retornar el director ya creado. Pasemos con el factory. El factory es un patrón de diseño creacional que resuelve el problema de crear objetos de producto sin especificar sus clases concretas. En palabras más simples, se trata de desvincular del código cliente de la clase program la creación de objetos para así tener un código más flexible y más limpio. ¿Cómo yo realizo el factory? Bueno, lo primero que debemos hacer es crear una clase fábrica. Yo le puse factory a mi clase, ustedes le pueden poner como gusten. Luego creamos una interfaz. La interfaz tendrá cuantos métodos ustedes deseen. Estos son mis dos métodos. Cada clase implementa, esa interfaz. Entonces, yo voy a crear un método dentro de mi clase factory público y estático del tipo de la interfaz y le voy a pasar un valor por parámetro. Y voy a condicionar que si por ejemplo opción es 1, me retorne un nuevo alumno, si opción es 2, un nuevo docente, así sucesivamente. Para implementar el factory ya en la clase program, lo que debemos de hacer es crear una variable del tipo de la interfaz. Esta variable del tipo de la interfaz va a ser igual a factory.fabrica y opción. Creamos una variable aquí que va a ser opción y se la vamos a pasar por parámetro que se va a dirigir a este parámetro de aquí. Entonces, estas son las dos funcionalidades de cada clase que yo necesito que se muestren. Y ahí tenemos factory implementado. Ahí pueden ver ustedes cómo mi código es más flexible y no necesito tener la creación de clases en esta parte del código. Por último, el patrón de diseño de Prototype. Prototype es un patrón de diseño creacional que permite la clonación de objetos, incluso los complejos, sin acoplarse a sus clases específicas. Todas las clases prototipo deben tener una interfaz común que haga posible copiar objetos, incluso si sus clases concretas son desconocidas. Los objetos prototipo pueden producir copias complejas, ya que los objetos de la misma clase pueden acceder a los campos privados y demás. Para implementar este patrón de diseño, la interfaz común
que va a ser posible la clonación de objetos va a ser esta interfaz que viene con el framework.net, que es iClonable. El método de esta interfaz iClonable trae un método que es el método clone. Dentro del método clone vamos a crear un nuevo objeto que será igual a this.memorywise alumnos y retornará esta instancia. Esta es la instancia de clonación. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de registrar alumno, yo tengo un nuevo objeto. Este es mi objeto original. Aquí estoy registrando mi objeto original. Entonces, aquí es el primer clon. Para clonarlo, lo único que debo de hacer es crear una sola instancia. Por ejemplo, alumno clon, que será igual a alum. Alum es mi objeto original. Punto clon, que es mi método clon de la interfaz iClonable a alumnos. Entonces, alumno clon se registra y ya la interfaz, el patrón de diseño está realizado. Sin más que hablar, espero que les haya servido algo el video. Nos vemos en la próxima.